Esto es con sabor a evangelio. Bueno, apaleados pero en victoria. Así es. Queremos comenzar este con sabor a evangelio haciendo gala del texto bíblico correspondiente a este domingo. Un día al atardecer dijo Jesús a sus discípulos: vámonos a la otra orilla. Dejando a la gente se lo llevaron en barca como estaba, otras barcas lo acompañaban. Se levantó un fuerte huracán y las olas rompían contra la barca hasta casi llenarla de agua. Él estaba a popa, dormido sobre un almohadón. Lo despertaron diciéndole: Maestro, ¿no te importa que nos hundamos? Se puso en pie, increpó al viento y dijo al lago: silencio, cállate. El viento cesó y vino una gran calma. Él les dijo: ¿por qué sois tan cobardes? ¿Aún no tenéis fe? Se quedaron espantados y se decían unos a otros: ¿pero quién es este? Hasta el viento y el agua le obedecen. Bueno, este es el texto correspondiente a este con sabor a evangelio. Quiero el primer punto, pues, enfocarlo en el salmo de esta dominica. Dad gracias al Señor porque es eterna su misericordia. Entraron en naves por el mar, comerciando por las aguas inmensas. Contemplaron las obras de Dios, sus maravillas en el océano. Él habló y levantó un viento tormentoso que alzaba las olas a lo alto. Subían al cielo, bajaban al abismo, el estómago revuelto por el marco. Pero gritaron al Señor en su angustia y los arrancó de la tribulación. Apaciguó la tormenta en suave brisa y enmudecieron las olas del mar. Se alegraron de aquella bonanza y Él los condujo al ansiado puerto. En gracias al Señor por su misericordia, por las maravillas que hace con los hombres. Este salmo es el Salmo 106. Es el poder salvífico del Señor. ¿Qué hiciéramos sin ese poder salvífico? Dios nos está salvando constantemente. A veces nosotros no nos damos cuenta, pero nos está salvando. Él habló y levantó un viento tormentoso que alzaba las olas a lo alto. Y es la autoridad que tiene Dios sobre toda la creación. Y aquí pues quisiera decir algo. Todo le obedece a Dios. ¿Y qué lidias para que nosotros le obedezcamos? El sol le obedece a Dios, la luna le obedece a Dios, el amanecer, el atardecer, la lluvia, las estrellas, el mar, las plantas, los animales le obedecen a Dios. Los únicos que entramos en desobediencia continua, y entramos en desobediencia continua porque tenemos la libertad para decirle a Dios sí o para decirle no. Tenemos la capacidad de elegir lo uno o lo otro. Y a veces esa capacidad de elegir nos pone en calzos aprietos porque nos distancia de la fuente, nos distancia de la vida, nos distancia del Padre, de la Madre, nos distancia del amor, nos distancia de nuestra buena conciencia.
Así que en este primer punto de reflexión yo quisiera decirte, mira, cómo la naturaleza entera le obedece a Dios. Y tú a veces entras en rebeldía con una facilidad pasmosa, abismal. Acabamos de leer el Evangelio y bueno, un día, segundo punto de reflexión, al atardecer, dijo Jesús a sus discípulos: vamos a la otra orilla. Y esto se parece mucho al texto de Corintios 5 del 14 al 17. Nos apremia el amor de Cristo, al considerar que si uno murió por todos, todos murieron. Cristo murió por todos, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para el que murió y resucitó por ellos. Por tanto, no valoramos a nadie según la carne. Si alguna vez juzgamos a Cristo según la carne, ahora ya no. El que es de Cristo es una criatura nueva. Lo antiguo ha pasado, lo nuevo ha comenzado. Y esto está en directa relación con lo que Jesús le dice a sus discípulos: vamos a la otra orilla. Vamos a la otra orilla. Es decir, abandonemos el pasado y lancémonos a lo que está por venir. Porque dice el Señor: el que es de Cristo es una criatura nueva. Lo antiguo ha pasado, lo nuevo ha comenzado. Y entonces, ¿qué podrá significar pasar a la otra orilla? Y yo te invito a que pases a la otra orilla. Es decir, pasa la página, pasa el capítulo. No te quedes atascado o atado al ayer. Es necesario pasar a la otra orilla. Es decir, pasar de la esclavitud a la libertad. Pasar de una relación nociva, dañina, enfermadora, a la liberación. Pasar de un estado deplorable, lamentable, a un estado más sano, a un estado más saludable. ¿Cómo nos cuesta pasar a la otra orilla? ¿Cómo nos cuesta pasar del Antiguo Testamento, donde es el amor por la ley, al Nuevo Testamento, que es la ley del amor? ¿Cómo nos cuesta pasar a la otra orilla? Y la pregunta que tendría que hacerte es: el Señor te está invitando a que pases a qué otra orilla en tu vida, que te quedaste ahí, atascado, vuelvo a repetirlo. Y es necesario dar el paso, es necesario avanzar, es necesario en Cristo ser nueva criatura. Es necesario no seguir recordando lo de antaño, porque Dios está haciendo algo nuevo y es bueno notarlo. Pasar a la otra orilla. Hay personas que se quedan ahí en un lugar de trabajo donde no se sienten bien, donde se sienten usados, donde se sienten explotados, donde se sienten maltratados. Pasen a la otra orilla.
Hay personas que están ahí en relaciones inconvenientes. Pasen a la otra orilla. Y Jesús nos está invitando a que pasemos a la otra orilla. Seguramente a ti te da miedo pasar a la otra orilla. ¿Por qué? Porque estás ahí muy asegurado donde estás. Lo que no sabes es que si pasas a la otra orilla te encontrarás con nuevas posibilidades, con nuevas oportunidades. Recuerda que el que no suelta lo de ayer no es digno de lo de hoy y de lo de mañana. No se merece lo de hoy y lo de mañana. Hay que soltar, hay que pasar a la otra orilla. El tercer punto de reflexión tiene que ver con la postura o la actitud de Jesús ahora que se ha subido a la barca. Se levanta un fuerte huracán y las olas rompían contra la barca hasta casi llenarla de agua. Jesús estaba en popa, dormido sobre un almohadón. El único que es capaz de dormir en medio de la tormenta es Jesús. Digamos que permanece imperturbable. Hay todo un estudio sobre la inteligencia emocional de Jesús de Nazaret. Ese estudio lo hace Augusto Jorge Curi, un psiquiatra brasilero. Y dice que Jesús, ante las adversidades y ante los momentos de mayor presión, ante Caifás, ante Pilatos, permanece imperturbable. Ante la persecución de los fariseos permanece imperturbable. Ante el acoso de los sacerdotes, del sumo sacerdote, del Sanedrín, permanece imperturbable. Yo te quiero proponer adoptar la postura de Jesús, sobre todo en los momentos más difíciles de tu vida. Permanece imperturbable. Que seas capaz de dormir plácidamente en medio de la tormenta. Cuando las olas se encrespan y se trepan en la nave o en la barca de tu vida, queriendo inundarlo todo y pretendiendo ahogarlo todo, queriéndote hacerte zozobrar. Que tú puedas dormir en popa sobre un almohadón. Interesante, demasiado interesante. Sobre todo porque, digamos que, ¿por qué pasa eso con Jesús? Porque Él tiene claro que Dios es en Él y Él es en Dios. Y solo quien tenga la conciencia de la plenitud de Dios en sí mismo puede dormir plácidamente en medio de la tormenta. Entonces, bueno, Jesús lo logra. Y nosotros con Jesús también lo logramos en la medida en que nos tomemos en serio la presencia de Dios en nuestra vida, que nos sintamos amenazados ni por una ventisca ni por una tormenta. Es muy valioso descubrir esto en Jesús. Recuerden que Jonás también estaba durmiendo cuando la nave que lo llevaba a Tarsis estaba en calzos aprietos en alta mar. Y ahí Jonás se convierte como en una figura de Jesucristo, Jesús el Señor. De Cristo Jesús el Señor, para ser más precisos. Muy bien. Cuarto punto de reflexión: el reclamo que le hacen los discípulos a Jesús. Lo despertaron diciéndole:
Maestro, ¿no te importa que nos hundamos? La necesidad extrema les obliga a pedir ayuda a Jesús como último recurso. Las palabras que le dirigen nos indican el estado de ánimo de los discípulos. Están exaltados. No dudan que Jesús pueda salvarlos. Dudan que esté interesado en hacerlo, lo cual es el colmo de la desconfianza. Es dudar de su amor. Esta actitud es la que Jesús reprocha a los discípulos. Siguen necesitando de la acción externa para encontrar la seguridad. Ellos saben que Jesús puede salvarlos, pero no saben si Jesús quiere salvarlos. Y eso todavía es más grave. Querer es poder. Jesús no solo puede, Jesús también quiere. Y yo me atrevo a decirte en esta sesión de Con Sabor a Evangelio que el hecho de que Jesús se haya subido a la nave de nuestra vida, suficiente. No hay cómo zozobrar, no hay cómo hundirse, no hay cómo ahogarse, no hay cómo naufragar, no hay cómo. Yo no me imagino a Jesús ahogándose. Yo no me imagino a Jesús dando patadas de ahogado. No me lo imagino. Y qué bueno que uno pueda decir, más allá de lo que pueda estar pasando en mi vida, yo sé que Jesús está conmigo. Y por eso yo no tengo que hacerle ningún reclamo, ni reclamo porque me estoy imaginando que no puede o me estoy imaginando que no está interesado en mí. Él sí puede y Él está interesado en nosotros. Y mientras sepamos que Él se ha subido a la nave de nuestra vida, no hay nada que temer. ¿Qué importa que ronque? ¿Qué importa que duerma? Pero está ahí y su presencia es garantía de todo lo demás. Para los discípulos no. Para los discípulos la presencia de Jesús no es garantía. Lo necesitan despierto y actuando. Para ti y para mí, después de 21 siglos, la presencia de Jesús, solo su presencia, es garantía para no naufragar. Quinto, increpó el viento y dijo al mar, cállate. Recordemos que el mar en el lenguaje bíblico es como expresión del mal, del peligro, de la muerte. Son las mismas palabras que Jesús dirige a los espíritus inmundos cuando los expulsa. Cállate. Viento que perjudica equivale a mal espíritu. El poder de Jesús se dirige contra las fuerzas del mal, no contra los elementos que aunque sean hostiles nunca son malos. Contra las fuerzas del mal uno no tiene por qué decir que el mar es malo. No es contra los elementos, es contra las fuerzas del mal. Y cree firmemente que Jesús tiene poder sobre el mal. Y por eso es capaz de decirle a las olas y al viento, cállense. Y lo dice de esta manera. Vamos al texto. Se puso en pie, increpó al viento y dijo al lago, silencio, cállate. El viento cesó y vino una gran calma. Obedecen. Y después de la obediencia viene una gran calma. Jesús tiene poder, autoridad, gobierno sobre todo. Ante Él toda rodilla se doble en el cielo y en la tierra, y toda lengua proclame, Jesús es el Señor y tiene poder. Pero es muy importante que seas consciente del poder de Jesús.
y también participes del poder de Jesús y seas capaz de decirle a tus huracanes, a tus vendavales, a tus olas encrespadas: silencio, cállense. Nosotros gozamos de la autoridad de Jesús y tenemos ahí en nuestro interior unos demonios enfurecidos, unos perros bravos, unas olas encrespadas, un viento violento. Y a todo eso que hay dentro de nosotros podemos decirle con la autoridad que nos da Jesús: silencio, cállense. A esa envidia, a ese rencor, a ese resentimiento, a ese mal recuerdo, a ese miedo, a esa angustia, a esa preocupación, a esa intolerancia, a ese irrespeto, a esa desconfianza: silencio, cállate. A esos pensamientos, a esas ideaciones ruidosas: silencio, cállate. Tenemos la autoridad de Jesús. Tenemos la autoridad del Maestro. Y así como Jesús con toda autoridad manda callar al viento y hacer silencio al mar, también nosotros, por su gracia, somos capaces. Sexto, Jesús le hace un reproche a los discípulos y les dice: ¿por qué tan cobardes? ¿Aún no tenéis fe? Es decir, ¿cuál es el miedo? En el barrio donde yo trabajo, ¿cuál es el azare? Así dicen. ¿Cuál es el miedo? Porque es muy curioso que los que estamos haciendo camino con Jesús no tenemos razones para comernos las uñas. ¿Y por qué no tenemos razones para comernos las uñas? Porque el Señor está con nosotros. Ni confiaban en ellos, que eran pescadores. Jesús no es pescador. Jesús es un todero, un artesano. El oficio de Jesús no es la pesca, así que Jesús no es profesional en el mar, no lo es. Así que hay dos problemas muy grandes. Primero, no creen en la presencia y en el poder de Jesús. Y segundo, no creen en ellos mismos, porque ellos son pescadores, porque ellos son profesionales en el mar. Y hay dos problemas muy grandes frente a todo esto, y eso es lo que nos acorrala, y eso es lo que nos invade de temores, que no creemos en Dios y no creemos en nosotros mismos, no creemos en nuestras capacidades, no creemos en nuestras habilidades, no creemos en nuestras destrezas. Claro, si yo no creo en mí, tampoco creo en nadie. Y yo creo que todo comienza aprendiendo a creer en uno mismo, para creer en el Dios creador que nos creó a su imagen y semejanza y que nos ha dado poder y autoridad. Por favor, cree en ti y cree en Dios. Y finalmente, último punto de reflexión, lo que dicen los discípulos al final es muy especial. ¿Pero quién es este? Se quedaron espantados. Hasta el viento y las aguas le obedecen. ¿Quién es este? Bueno, nada más y nada menos que Jesús, el Señor. El miedo y la pregunta final de los apóstoles deja bien a las claras que no habían entendido quién era Jesús. Pues ¿quién es este? Y es que usted no sabe. Los discípulos aún no habían entendido quién era Jesús. No habían tenido la experiencia fuerte de Jesús.
Es un descubrimiento que ellos van haciendo. Y a medida que nosotros vamos caminando en fe, vamos descubriendo quién es Jesús y de qué es capaz Jesús y qué tan interesado está Jesús en nuestra vida. Que el Señor te bendiga. Esto es Con Sabor a Evangelio. Crossover dreams, sin-lived melodies, whispering schemes. They female vocals telling tales untold. Indie rock beats turning hearts cold.